por este día, por esta alabanza, ¿verdad? Que siempre nos transporta, siempre profundiza en nuestra relación con Dios y nos prepara para recibir la palabra de Dios. Dios siempre hace el trabajo, hermanos. Dios siempre con su gracia nos prepara y nos da el alimento oportuno para que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, en ese contexto, vamos a abrir nuestras Biblias porque ha llegado la hora de exponer la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor nos está diciendo hoy en día, qué es lo que el Señor nos está hablando. Y vamos a ver un versículo muy pequeño, muy sencillo, que se encuentra en la siguiente cita, primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Muy bien. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos a una sola voz con la intención de que nos sea sellado en nuestro corazón. Dice así la palabra de Dios: hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Muy bien, vamos a orar para entregar al Señor este tiempo y que sea el Señor el que nos hable, ¿verdad? Que no sea el pastor, ¿verdad? Que no sea otra cosa, sino que sea el Señor a través de su palabra el que nos hable el día de hoy. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias, Señor, en esta asamblea, Señor, donde estamos reunidos en medio de tu presencia, Señor. Gracias te damos porque tienes, Señor, la misericordia de hacernos partícipes en este lugar. Gracias porque has puesto el querer como el hacer en nosotros, Señor, de estar aquí presentes en medio, Señor, de tu asamblea, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que nos dispongas el corazón para recibir esta palabra, para que nos dispongas, Señor, para recibir esta semilla y que sea fructífera en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Creo que me voy a quitar el saco porque creo que ya viene estas temporadas de calorcito y ya ven que los que me conocen pues saben que no resisto demasiado, ¿verdad? Sí, el calor y pues bueno, esperando a que de esta manera tenga mayor libertad. Pues bueno, muy bien, iniciamos el mensaje. Dice ahí el pasaje: que nadie os engañe. ¿En qué sentido vamos a abordar esta advertencia que dice de esta manera? Sabemos que hay en el mundo bastantes formas en las cuales podemos ser engañados, incluso formas que parecen verdaderas, parecen inocentes, formas muy evidentes o formas que son muy sutiles, donde a veces no nos damos cuenta si no discernimos de la palabra de Dios o de la sabiduría de Dios. Y uno de esos engaños es un concepto muy difundido en la actualidad de una gracia de Dios, entre comillas, gracia que está tan diluida que no transforma al ser humano. Una gracia que representa más bien un falso consuelo al que vive en pecado, pero no lo salva del pecado, no lo confronta con el pecado. Y esa gracia no es una gracia que provenga de Dios, o un concepto de gracia, ¿verdad?, que provenga de Dios. Si la justicia de Cristo que hemos recibido por fe para perdón de nuestros pecados no nos lleva a practicar la justicia de ese mismo Cristo que nos salva, entonces no hemos recibido de verdad la verdadera justicia
de Cristo y hay que replantearnos nuestra relación con Dios. Y vamos a ver varios puntos donde vamos a ir desmenuzando esta idea. Y el primero de ellos es que ser justo, obviamente dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Somos justos en virtud de que el Señor Jesús imparte de su gracia en nosotros y por fe recibimos perdón de los pecados. Pero entonces esto no es solo una posición abstracta en la cual podemos decir, pues ya, ¿verdad? Ya hasta ahí terminó todo, sino que es una práctica, ¿sí? Muchos afirman o se afirma que somos justos por lo que Cristo hizo en la cruz, eso es verdad, ¿verdad? Por fe en ello nosotros nos apropiamos de esa gracia, ¿sí? Y entonces esta justicia en Cristo tiene que ser una justicia vivida también en nuestra vida. Creo que lo hemos visto muchas veces. Entonces se puede afirmar bajo este razonamiento que no hay una experiencia de perdón de pecados por Cristo sin una transformación de vida visible, ¿sí? Ese es el mensaje del Evangelio. Sin embargo, hay algunas iglesias, predicadores, etcétera, que enseñan frases como esta que les voy a leer en un momento. Dice, por ejemplo, Cristo pagó en la cruz por tus pecados que se han cometido, que se están cometiendo y que se cometerán. ¿Qué hay de malo en esa afirmación? Parece que está todo bien. Sin embargo, cuando una verdad le cae una gotita de mentira, ya no se vuelve apta para el consumo humano, ¿sí? Cuando en un tinaco de los que tenemos en nuestra casa le cae una gotita de veneno, pues ya no es apto, ¿verdad? Para nuestro consumo, ¿sí? Y es que esta idea que acabo de decir, que Cristo pagó en la cruz por tus pecados que se han cometido, que se están cometiendo y que se cometerán, nos lleva a un razonamiento en el cual vamos a caer en la idea de que ya no importa entonces lo que hagamos. Dios siempre está feliz con nosotros, hagamos lo que hagamos y seamos como seamos, porque Dios siempre te va a sonreír y Dios siempre va a estar feliz contigo. Hay una idea peligrosa en ese razonamiento. Acompáñenme al siguiente pasaje ahí cerquita, Primera de Juan 3:10. Ahí está muy cerca. Veamos lo que dice ahí. Muy importante que leamos esta palabra. Dice de la siguiente, ¿ya lo tienen todos o la mayoría? Amén. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El pasaje está siendo claro. Tiene que haber una manifestación de una transformación de vida en los hijos de Dios, que sea el sello de autenticidad de que la fe que ha puesto en Cristo ese hijo de Dios es genuina. Espero darme a entender. Y esta idea, de la que les comento anteriormente, de que ya no importa lo que hagas, porque Cristo ha pagado por tus pecados que se están cometiendo, que se han cometido y que se cometerán, y Dios siempre estará feliz contigo, representa entonces un falso consuelo de una doctrina equivocada. De tal manera que se enseña en muchas iglesias, muchos predicadores, cuando Dios te ve, nunca ve tu pecado, sino que ve a Cristo en ti. Y hay personas que entonces se vuelven inmunes a ser reprendidas, porque entonces te contestan, es que mi justicia no es la mía, sino la de Cristo. Y Dios ve la justicia de Cristo en mí. Ay, caray. Entonces, ese razonamiento, esa conclusión es muy peligrosa.
es peligrosa. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Voy a decir algunos pasajes, no es para que los busquen, solo son referencias. Cristo dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Cristo también dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo también dijo en Mateo 5:29, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque más vale entrar al cielo sin un ojo que teniendo los dos y ser echado a las tinieblas. Y así podemos encontrar muchos pasajes, muchas referencias donde Jesús nunca fue consentidor ni justificador del pecado. Y Jesús nunca consoló al pecador en medio de su pecado, sino que siempre lo instó, lo llamó a arrepentirse y a seguirle. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso era lo que hacía Jesús. Entonces, en las afirmaciones que les decía hace un momento, falta algo, falta un elemento muy importante que es la transformación de vida, el arrepentimiento, el cambio de vida, el nuevo camino y el seguimiento hacia los pasos de Cristo. Todavía hoy hay gente que dice en iglesias, Dios ya no está enojado, el sacrificio de Cristo ha hecho que Él pague los pecados de toda la humanidad, por lo tanto, Dios ya no está enojado. Pero el pecado, la realidad es que no solo ofende a Dios, sino que rompe la comunión con Dios. Esa es la realidad. La enseñanza popular, esta que les comento, Dios no está enojado contigo porque Jesús ya pagó todo, es una verdad parcial y distorsionada. Primera de Juan 1, acompáñenme a este pasaje. Primera de Juan, ahí cerquitas, ahora en el capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice ahí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, con el decir tiene que haber una congruencia con el andar. Si digo que estoy en Cristo, que soy creyente, que creo en el Señor Jesús y su obra, entonces no practico o no ando en las tinieblas, sino en la verdad. Eso es la realidad sencilla. Entonces viene la gran pregunta. ¿Está Dios hoy en día enojado con el hombre? La respuesta es dual. Sí y no. ¿Por qué? Porque Dios está enojado con el ladrón que sabe que no debe robar y que aún así toma de lo ajeno y despoja a los más vulnerables. Dios está enojado con el adúltero que sabe que está mal engañar a su esposa, pero lo hace de todos modos. Dios está enojado con aquel que se dice cristiano, pero no tiene ningún interés en parecerse a Jesús. No tiene ningún interés en pensar como Jesús, ni tener los mismos intereses de Jesús, ni ir a los mismos lugares donde Jesús iría. Dios está enojado con la joven que desprecia la instrucción de sus padres y adopta un estilo de vida inmoral. Y para que su estilo de vida inmoral no tenga ningún obstáculo,
mata o destruye al fruto de su vientre. Dios está enojado con el homosexual que no abandona su estilo de vida y pretende hacer a los niños partícipes de su pecado disfrazándolo de cuentos inocentes. Dios está enojado en esos casos. Dios todavía sigue enojado. Cristo murió por nuestros pecados, es verdad, pero mientras no haya arrepentimiento, no nos podemos apropiar de las inmensas riquezas de gracia que hay en ese sacrificio de la cruz. La otra pregunta, ¿con quién no está enojado el Señor? Lo podemos ver en Santiago, en este pasaje, Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Vean lo que dice ahí. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, si ustedes ven ahí, hay un trato diferenciado dependiendo de la respuesta del ser humano a la gracia de Dios. Dios resiste, les pone un alto, se detiene, se enoja, podemos decir, con los soberbios, pero da gracia a los humildes, porque los humildes son de su agrado. Los humildes lo pone contento. Los humildes llenan de gozo al Señor. Hay una diferenciación en el trato de Dios según la respuesta que tenemos a la gracia. Podemos preguntar aquí, ¿estaba enojado Dios con Abel cuando Abel trajo su ofrenda a Dios y le fue agradable a él? Pues no, ahí no estaba enojado. ¿Se enojó Dios con Enoc cuando la Escritura dice que Enoc con Dios caminó y fue llevado por Dios? No, no estaba Dios enojado con Enoc porque Enoc caminó con él. ¿Se enojó Dios con Abraham cuando le pidió a Abraham sacrifica a tu hijo, tu único? Y Abraham estuvo dispuesto en fe y confió en que Dios iba a proveer y demostró con ello su fe. Pues no, Dios no se enojó con Abraham. ¿Se enojó Dios con José cuando José le fue fiel en medio de las tribulaciones, después de que sus hermanos lo vendieron y fue esclavo en la casa de Potifar y luego en una cárcel, y José seguía fiel? ¿Se enojó Dios con José? No. Entonces aquí tenemos que la respuesta de ¿está enojado Dios con el hombre? Está diferenciada en función de cómo responde el hombre a la gracia de Dios. Si sigue en medio de su soberbia, Dios lo resiste. Si es humilde y acepta la gracia transformadora de Dios, Dios le da todavía más gracia. Hay algunos que dicen que el Antiguo Testamento era un Dios enojado y el Nuevo Testamento era un Dios bonito, buena onda y dicharachero, ¿verdad? Nada más alejado de la realidad. Estos ejemplos que les acabo de hablar, Abel, Enoc, Abraham, José, son del Antiguo Testamento. Y los pasajes que les leí hace unos momentos de Jesús diciendo por sus frutos los conoceréis, son del Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra. En eso el Señor no cambia. Dios está enojado con quien tiene que estar enojado y Dios está feliz y contento con quien tiene que estar contento. Y esto no es salvación por obras. Esto es
haberse apropiado por fe de la gracia de Dios y que esa gracia obre genuinamente en tu vida y en nuestra vida. Ahora, ¿significa que Dios está enojado? Más bien, ¿significa que Dios ha cerrado las puertas porque de su gracia porque está enojado? No. Dios no ha cerrado sus puertas por estar enojado. Dios está enojado con algunos, pero no les ha cerrado las puertas. Eso es el significado de que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Pero no consintiéndote y apapachándote en tu pecado. Permanece fiel, dejándote la puerta abierta para que cuando decidas arrepentirte y usar la gracia que Dios te ha dado, entonces haya un cambio en tu vida y Dios vea con agrado ese cambio que se ha manifestado en tu estilo de vida. La predicación de Jesús siempre va a ser arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Y ese será el privilegio, ese será el mensaje. Todas las personas que están siendo esclavizadas por el pecado, que tienen que están siendo, viven en medio de una fortaleza de pecado, Dios los invita a la libertad por medio de este mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y esa gracia va a durar hasta que Cristo venga. Ya si viene Cristo, pues bueno, ya. El juicio, los justos a la vida eterna, ¿verdad? Y los injustos al lago de fuego. La práctica de la justicia, ¿sí?, es el fruto del nuevo nacimiento. El verdadero cristiano no se acomoda al pecado, sino que lo combate. No es lo mismo alguien que está combatiendo el pecado, aunque a veces pierda las ciertas batallas, pero lo está combatiendo. A alguien que ya se acomodó, ya lo abrazó, ya abrazó ese pecado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Verdad? Ni modo. ¿Sí? Y ya lo abrazaste, ya te acomodaste a él, ya te envolvió. No es lo mismo, no es el mismo caso. Podemos estar en luchas. Podemos estar en constante batalla espiritual. Pero una cosa muy diferente es abrazar y acomodarse al pecado. Y no nos podemos justificar como algunos se justifican, y esto es real, que están en medio del pecado y dicen, mi justicia es la de Cristo, no es la mía. La salvación no es por obras, es por fe. Por lo tanto, lo que yo haga no cuenta, sino mi fe. Eso es un error. Eso es una idea equivocada. No podemos decir mi justicia es la de Cristo mientras estemos abrazando el pecado y ni siquiera nos oponemos a él. No podemos decir que mi justicia es la de Cristo mientras estamos reflejando tinieblas e injusticia. Acompáñenme a un pasaje en Salmo 51. Salmo 51, versículo 10.
Salmo 51, versículo 10 dice así. Ya todos lo tienen. Amén. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sabemos que en la Biblia la palabra corazón designa voluntad, pensamiento y emociones. El ser completo. ¿Sí? Entonces aquí el salmista David le está pidiendo al Señor un corazón limpio, un ser integralmente limpio. Si la Biblia nos habla de que David, en medio de su pecado, porque este salmo lo escribe en medio de su pecado, arrepintiéndose de su adulterio allá con Betsabé, recordemos la historia, ¿sí? Si David le está pidiendo al Señor, crea en mí un corazón limpio, límpiame, es que podemos ser limpios. No hay necesidad de acostumbrarnos al pecado. Y se dice, ¿verdad? Medio verdad, medio cierto, es que todos somos pecadores, es que el pecado siempre está en nosotros, ¿verdad? Y entonces adquirimos una actitud derrotista donde ya aceptamos como normal aquello que está mal. Una cosa es que estoy en la batalla, pero otra cosa es que me acostumbro, ¿verdad? Y acepto que ya ni modo. Todos somos pecadores, ni modo, ¿y qué se le va a hacer? Es algo muy diferente. Dice el Señor Jesús en Mateo, no lo separé aquí, pero tratando de recordar, porque se me vino a la mente, dice de la siguiente manera, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es que no puede, alguien dice, es que nunca vamos a ser limpios de corazón hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Allá. Pero el Señor les estaba hablando a una multitud de seres humanos, ahí vivos, en la tierra. A eso les estaba hablando. No les decía ya los ángeles etéreos, ¿verdad? Los espíritus que han trascendido. No, les estaba hablando a un público y les decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De tal manera que entonces el mensaje era, ustedes, por gracia de Dios, pueden ser limpios de corazón y ver a Dios. Entonces, ser limpio de corazón es una posibilidad para esta vida. Nunca dejemos de luchar por la limpieza de corazón y de rodillas pedir al Señor que limpie nuestro corazón. Ahí viene el verdadero sentido de pedir y se os dará. Lo he dicho ya varias veces, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué acaso si sus hijos les piden pan, acaso hay un padre que su hijo le pide pan, le darán una serpiente? ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? No renunciemos al propósito de un limpio corazón. No nos dejemos engañar por doctrinas que parecen verdad, pero llevan una gota de veneno. Y somos llamados a no ser engañados. Si la Biblia dice que nadie os engañe, es porque hay algo en el mundo que te puede engañar. Si la Biblia dice que nadie os engañe, es porque hay un riesgo en el mundo, en el ambiente, que te puede hacer caer porque te ha engañado. Si la Biblia advierte que nadie os engañe,
es porque tenemos que estar alertas de aquello que se nos presenta como legítimo y verdadero e incluso como bíblico. Porque todo mundo hoy en día dice que es bíblico. Hasta las sectas más retorcidas, ¿verdad?, dicen que son bíblicas. Los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad?, la luz del mundo, todos dicen que son bíblicos. Pero eso no es verdad. Por eso, que nadie os engañe. Porque hay una falsedad peligrosa, más de una, ¿verdad?, rondando en nuestro ambiente. Porque algunos creen que pueden ser amigos del mundo y de Dios simultáneamente. Algunos creen que pueden ser amigos del mundo y venir a la iglesia como lavadora para ser purificados y estar listos el día siguiente para volver a llenarte de inmundicia, para el siguiente domingo volverte a lavar. Algunos creen que pueden vivir en inmoralidad delante de Dios y aún así heredar el reino de Dios y el reino de los cielos. Algunos creen que pueden vivir en inmoralidad y que Dios está contento con ellos. La fe que no produce justicia es una fe muerta. Lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y no significa que las obras nos salven. La salvación es por fe, y lo repito y lo repetiré muchas veces. La salvación es solo por fe, en virtud del sacrificio de Cristo, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, soy muy bueno, hice muchas obras. No. Pero la fe en Cristo produce frutos. Y Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. A lo mejor no me tardé tanto el día de hoy, ¿verdad?, en el sermón. Tal vez porque fuera un poquito menos de pasajes, pero la idea era dar una exhortación en este sentido y que reflexionemos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos razonando? ¿Qué es lo que nos han enseñado tal vez y que nos habíamos confiado a una vida relajada en función de que pues Cristo ya pagó? No nos dejemos engañar en este sentido. ¿Estamos siendo engañados? ¿Estás siendo tú engañado por un evangelio que te consuela, que te apapacha y que te hace sentir bien? Qué bueno que te hace sentir bien, pero no te transforma. Hay algo que hacer. ¿Estás justificando hábitos? ¿Estás justificando actitudes o relaciones que sabes que no agradan a Dios? Y tratas de encontrar pues, la mayor cantidad de justificaciones posibles, lo que tú quieras. Hay algo que hay que corregir ahí. ¿Vives como si Dios ya no se indignara por el pecado? ¿Crees que Dios ya no se indigna, ya no se molesta por el pecado de la humanidad el día de hoy? ¿Crees que todavía Dios no da recompensa apropiada a aquel que vive constantemente en pecado y lo abraza? Que nadie te engañe. Que nadie nos engañe. El que practica justicia, en otras palabras, el que persigue la santidad es santo. El que practica justicia es justo. El que peca es pecador. No hay ningún santo es pecador, ningún pecador es santo, ¿verdad? Y jugar con estos términos así de forma abstracta. No. El que practica la justicia es justo y el que no lo es, aunque diga que sí. Vamos a orar, hermanos, un momento. No sé, a lo mejor creo que este fue de los mensajes más cortos, pero espero
Espero haya sido, ¿manda? Espero haya sido de bendición. Y vamos a orar, los invito a orar en este momento para reflexionar sobre esto que acabamos de escuchar. Y es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el Señor. Es una oportunidad para que pienses si te has justificado en cosas que a Dios no le agradan. No tienen que ser cosas a lo mejor muy aparatosas, pero a lo mejor has sido descuidado, has sido negligente en la oración, lo has dejado para después, no has sido comprometido. Es el momento para revisar cómo estamos en el Señor. Y aquel que pueda ponerse de pie, lo invito a que se ponga de pie y que haga un compromiso con el Señor ahí en su lugar y que ore a Dios pidiendo que lo transforme, que lo renueve. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos, Padre Santo. Gracias por este mensaje, Señor, que nos has presentado, Padre Santo, y en este momento, Señor, queremos, Señor, que nos quede claro, Señor, el discernimiento divino, Señor, de la Escritura, Señor, que Padre Santo, tú estás enojado, Señor, con quien practica injusticia y que anda en tinieblas, Señor. Pero no le has cerrado la puerta, Señor. Sigues con la puerta abierta, Señor. Sigues, Señor, dándonos la oportunidad de que por medio del arrepentimiento podamos acceder a la gracia vivificante, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos perdón si hemos sido alguna vez negligentes, Señor. Padre Santo, queremos ahora comprometernos contigo, Señor, para pedir por un corazón limpio, Señor. Limpia nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, limpie todo nuestro ser, pensamiento, conducta, emociones, y que todo sea consagrado, Señor, a ti. Dice la Biblia, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora, Señor, renovamos el pacto, Señor, contigo. En este momento, Señor, confesamos que hemos pecado. Hermano, ahí habla con Dios y dile, Señor, he pecado, he sido negligente, pero me arrepiento sinceramente. Te pido que me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que Jesucristo murió por mis pecados. Que Jesucristo fue levantado de los muertos. Que Jesucristo vive y oye mi oración, y lo invito al Señor Jesús a volver a entrar en mi corazón y renovar mi espíritu, renovar mi vida, renovar mi corazón, y que el Espíritu Santo nos redarguya, nos haga obedecer, nos santifique de tal manera que seamos semejantes al Hijo de Dios. Padre Santo, Señor, perdónanos si hemos sido descuidados. Padre Santo, Señor, te rogamos, mi Dios, si hemos sido tal vez engañados por nuestro descuido, Señor. Gracias, Señor, te damos. Queremos seguir tu ejemplo, Señor. Queremos seguir tus pasos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos renovar el pacto contigo, este pacto espiritual que nos ayude en esta vida, Señor, donde la lucha con el pecado arrecia, donde la lucha con el pecado es constante. Que no nos rindamos, Señor, que no nos acomodemos al pecado, que no lo veamos como normal, porque no es normal delante de tus ojos. Y Padre Santo, te rogamos, Señor,
que seamos conscientes del estándar de vida que el Señor Jesucristo ha puesto sobre nosotros. Fallamos, sí, pero si constantemente vamos a la cruz, al trono de gracia, seguimos en la lucha, perseveramos en la santidad, perseveramos en la salvación. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu misericordia, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque no has cerrado la puerta de tu gracia. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has ayudado. Y hasta hoy, Señor, sigues dándonos oportunidad a nosotros, a la iglesia y al mundo entero. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu misericordia en esta mañana. Y Padre, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia hoy en esta reunión, en esta iglesia. Padre, bendice a todos los hermanos, a todos los que oraron sinceramente, a todos los que se arrepintieron sinceramente, bendícelos en el nombre de Jesús y sé con ellos, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y ahora, Señor, cerramos este tiempo, Señor, bendiciéndote y pidiéndote, Señor, que sigas fructificando la iglesia. Guárdala de las acechanzas de Satanás. Guárdala, Señor, de tantos engaños que hay en el mundo. No os dejéis engañar, dice el apóstol. Que este sea nuestro mensaje para el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, te damos todo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.